se había cortado el vídeo. Em, Estaba comentando que empieza a haber un éxodo rural, un movimiento del campo a la ciudad, y se debe por esta atracción laboral, porque empiezan a necesitar en las industrias, en las fábricas, mano de obra. Mano de obra barata, a ser posible, porque ya de por sí los primeros empresarios, digamos como que bastante dinero han aportado ya para levantar las fábricas, para también, pues no solo levantar las fábricas, sino conseguir contactos comerciales con zonas que no siempre son nacionales, sino otros mercados internacionales, para obtener las fuentes de energía que pongan en movimiento las fábricas, porque no solo son, digamos, los denominados materiales de fundición, materiales que se utilizan para alimentar las calderas, las chimeneas, no solo eso, sino también evidentemente los minerales, los materiales físicos que trabajan los obreros, tanto cualificados como no cualificados, en las fábricas para eh, crear el producto final que se va a vender en el mercado nacional y en el mercado internacional cuando sale de la industria, de la fábrica. Entonces necesitan una mano de obra pues barata, una mano de obra barata. Y por supuesto necesitan una serie de exenciones fiscales por parte del Estado para que puedan un poco, digamos, salir adelante, no crecer las fábricas, las industrias, para que no todo sea gastos, sino también ingresos, ¿no? Y parte de esta mano de obra viene del campo. En principio, pueden ser obreros no cualificados que necesitan una aportación salarial para completar pues su economía. No les basta con la economía de subsistencia a muchos campesinos en el campo para poderse mantener, y necesitan dinero en metálico para poder comprar más cosas, ¿no? Para poder eh, completar a lo mejor su dieta, para poder sostener a la familia, ¿no? Y van a las ciudades. Otros que no, otros que generalmente han recibido su formación en talleres, en gremios, que a lo mejor son estructuras económicas que ya han hablado un poco Alba de ella en otros temas, sobre todo de economía en la Edad Media o en la Edad Moderna, y que ahora pasan a ser pues componentes de esa mano de obra en las industrias. Bueno, pues la tendencia general, por lo menos en Europa, conforme pasa el siglo XVIII y el siglo XIX, es que muchas familias se van a tener que trasladar a la ciudad, porque si el campo, la vivienda que está en el campo, en la zona rural, está a decenas de kilómetros a lo mejor de lo que es la industria, de lo que es la fábrica que está en la ciudad más cercana, pues no puede a lo mejor todos los días ir y venir. Principalmente porque el transporte es lento, el transporte es costoso y porque no hay suficientes horas como para trasladarse de un trabajo en el campo a un trabajo de la ciudad en el mismo día, ¿no? Entonces, generalmente lo que se da es un éxodo rural hacia la ciudad. Claro, al principio empiezan a
rellenar, digamos, las zonas vacías, libres que quedan de la ciudad preindustrial, de la zona de intramuros dentro de la muralla. Pero llega un momento en el que es tanto el crecimiento demográfico, aunque sea por motivos sociolaborales de esta índole, que hace que se creen los primeros barrios de obreros, los primeros guetos fuera de las murallas de la ciudad, a extramuros. Barrios donde la concentración de población es masiva, donde hay pocas medidas de higiene, pocas medidas de seguridad, son bastante más deficientes, bastante más deficientes los medios de transporte, los medios de comunicación, con el centro de la ciudad, con el casco histórico, ¿no? Que es la parte donde en algunas ocasiones se construyen estas industrias, estas fábricas, y bueno, pues hay que tener en cuenta esto, ¿no? Son una de las principales novedades que hay. También tenemos que hacer una referencia, ¿no? Por ejemplo, a Sevilla, ¿no? En Sevilla hay algunas zonas de industria, como por ejemplo en la calle Miraflores y en la carretera de Carmona hay algunas estructuras, todavía se conservan algunas chimeneas de algunas zonas de industrias. eh, Creo recordar que son textiles, no estoy muy seguro, que son de la etapa de la ciudad industrial. O por ejemplo, en la Cartuja había una fábrica creo que era de cerámica o de porcelana. Y también en la zona de Triana. Y por ejemplo, tenemos nombres de calles o de avenidas, como por ejemplo la del Marqués de Picman en Nervión, que era, bueno, pues un noble empresario inglés o de origen inglés que invierte en industria aquí en Sevilla, ¿no? Y muchas otras partes, ¿no? Muchas otras partes que conservan un poco, digamos, parte de lo que es la ciudad industrial. En la ciudad industrial también hay algunas cosas como por ejemplo la ubicación de las instituciones. Hay antiguos edificios que conservan todavía placas de nombres de antiguas instituciones que ya sí pertenecen al siglo XVIII, siglo XIX. También hay iglesias, monasterios que sí empezaron a levantarse en el siglo XVIII. Y bueno, pues algunas otras características, ¿no? Pero bueno, entre las infraestructuras que se distinguen de la ciudad industrial respecto a la ciudad preindustrial es, por ejemplo, el alumbrado, la iluminación. Hasta ahora se iluminaban las calles, pues, perdón, las calles no se iluminaban muchas veces por las noches, pues era una oscuridad total, ¿no? Pero antiguamente pues se iluminaban las casas con lámparas de aceite, ¿eh? de, de manera artificial, ¿no? Con otras cosas que no eran evidentemente bombillas. En el siglo XIX, ya con el descubrimiento de la electricidad, su aplicación en el ámbito industrial y en el ámbito doméstico, pues
hace que se pueda empezar a poner el alumbrado de las calles, de las vías principales y poco a poco también de calles secundarias, ¿no? Es decir, la iluminación, lo que hoy día serían las farolas. Por ejemplo, también en el siglo XIX, con la ciudad industrial, empieza la pavimentación. Conservamos gran parte de la pavimentación. Hay calles de Sevilla muy antiguas que veis las grandes piedras, muy grandes, rectangulares, eh, el empedrado, ¿no? Eh, Hay algunas han sido remodeladas en el siglo XIX y pavimentadas, no como las aceras por las que vamos normalmente, pero sí muchas de las zonas del centro precisamente del casco histórico que tienen una pavimentación pues así muy robusta, ¿no? Y también hay hay otras cosas como las redes de alcantarillado. Empiezan a haber alcantarillas para las aguas residuales en ciudades en las que no había, o en ciudades en las que había habido durante la Edad Antigua con la etapa de la romanización, pero que sin embargo, pues después no se han vuelto a construir en la Edad Media o en la Edad Moderna y pues se ha tenido que esperar a la edad contemporánea, al siglo XIX. Y es lógico también que reduzcan también por esta parte el foco de infecciones, el foco de enfermedades, porque muchas aguas residuales ya sí podían circular por eso alcantarillado. Son cosas que son básicas, que las vemos pues, como algo normal hoy día en el pleno siglo XXI y que cada X meses o anualmente pues se van renovando, ¿no? Se van haciendo obras para reformar, ¿no? Para que siga con un buen funcionamiento y que esto empieza a darse en el siglo XIX. También hay otras partes como por ejemplo los servicios. Los servicios, me refiero a servicios públicos como el de limpieza de las calles. Hoy día tenemos un servicio público de limpieza, por ejemplo en Sevilla el Lipasán y otras empresas en los pueblos. Pues estos tipos de servicios de limpieza empiezan a darse en el siglo XIX para tener un mínimo de condiciones higiénicas, que es fundamental, ¿no? Eran grandes focos de infecciones también las ciudades industriales a pesar del crecimiento demográfico y también una parte de contaminación importante de la ciudad industrial eran las chimeneas, ¿no? Las chimeneas, las calderas de las industrias, de las fábricas que emitían gases tóxicos, ¿no? Con unas nubes de toxicidad importantísima y moría mucha gente intoxicada. Mucha gente intoxicada. Por ejemplo, hay zonas en España de industrias de minería, como por ejemplo las minas de Río Tinto, minas de Asturias y demás, que tradicionalmente hasta el mismo siglo XX o el siglo XIX, pues habían sido explotadas y por el gran uso del mecanizado de las tecnologías que permitía en la etapa industrial, pues empezaron a aparecer enfermedades debidas a la toxicidad de estas actividades, ¿no? De estas actividades industriales. Y una de las enfermedades es la silicosis, por ejemplo, creo recordar, de la minería, por ejemplo, entre muchas otras, ¿no? Todo tiene su parte buena, su parte positiva y su parte negativa, ¿no? Otra parte eran los ensanches, ¿no? También empiezan pues el ensanchamiento de calles, de ciudades, vías principales, ¿no? Y también empezaron a haber planes
de urbanización. Las primeras ciudades industriales no tuvieron un plan de industrialización, o al menos no en condiciones. Y si acaso en el siglo XIX empezaron a hacerse algunos de esos planes, algunos. Al principio, algunos planes pasaron por utópicos, porque algunos de sus autores también eran procedentes del socialismo utópico, como Owen o Fourier. Fourier, el autor de los falansterios, ¿no? Generalmente son proyectos que mezclan zonas rurales con zonas urbanas, que empiezan a distinguir la periferia del centro urbano, empiezan a dividir la ciudad pues, por sectores productivos y sectores de consumo, o por sectores económicos, que en principio quedó como algo pues un poco utópico, ¿no? Y solo hay algunos proyectos, ¿no? Hay proyectos como las famosas ciudades jardín, como en Barcelona, en Madrid, que eran ciudades con grandes zonas ajardinadas, que son muy propias, por ejemplo, de zonas como Nueva York o como el norte de África, varios estados de los Estados Unidos, y que empezaron también aquí. Por ejemplo, aquí tenemos la avenida de la Ciudad Jardín en Sevilla, que está al lado de la Gran Plaza. Eh, no creo que sea casual que se llame así. Básicamente sería probablemente una zona de ciudad jardín precisamente propia de algunos de estos proyectos utópicos de planificación de ciudades que se llevaron a cabo aquí en Sevilla, por ejemplo. En España, en otras provincias, en otras ciudades, pues también, ¿no? Y bueno, sí, es verdad, fueron utópicos en su día, pero después planes de urbanización actuales propios de la ciudad postindustrial están basados en estos planes utópicos del siglo XIX. Y también porque esta distinción, por ejemplo, de sectores económicos, sectores de producción, sectores de consumo, sectores de vivienda, sectores de ocio dentro de la misma ciudad industrial. Porque evidentemente en la época no estaban ciegos, en la época se daban cuenta de los aspectos negativos de la ciudad industrial. Se daban cuenta y tenían que responder de alguna manera. El marxismo, el anarquismo, otros movimientos sociales, digamos que intentaron, que fueron movimientos que intentaron pues dar respuestas a injusticias sociales, a problemas sociales de la época. Bueno, pues el socialismo utópico, que digamos que es un precursor de estas ideas, en el ámbito del urbanismo dio en respuesta a estos problemas de contaminación que emitían principalmente las fábricas, las industrias de estas ciudades industriales, pues su contestación fue precisamente a través de estos planes de urbanización para intentar evitar la contaminación, o al menos intentar que se redujese el nivel de contaminación. Y es una de las cosas más importantes que tiene en esta etapa, ¿no? Eh, También tenemos que hablar evidentemente de la ciudad postindustrial, ¿no? La ciudad postindustrial básicamente es la ciudad que hoy día conocemos, o la ciudad dispersa, ¿no? Es una ciudad que tiene varias zonas, pues divididas por sectores, ¿no? En muchos sentidos, hay muchas teorías sobre la morfología urbana actual, y sin meterme de lleno en ellas, pues podemos nombrar algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, solemos identificar unas zonas de otras, pues por ejemplo, sencillamente
por el nivel socioeconómico de ingresos que tienen las familias de una zona respecto a otra. No es lo mismo las familias que vivan en la periferia que las familias que vivan en el centro urbano en cuanto a nivel adquisitivo, en cuanto a nivel económico, o no trabajan en lo mismo. O por ejemplo, de trabajos de oficina respecto a sedes de, bueno, de edificios, de infraestructuras que se dedican, por ejemplo, a la cultura o al ocio. Hay una gran diversidad en la división, ¿no? Pero tenemos que hablar de varias cosas importantes. Dijimos que en la ciudad preindustrial predominaba, digamos, el sector económico de la agricultura. Y bueno, pues también es una ciudad, se me olvidó en su momento decirlo, en la que predominaba pues una industria manufacturera, los talleres, los gremios, en las ciudades preindustriales, ¿no? En la ciudad industrial predomina pues eso, el sector de la industria, el sector secundario. Y hoy día hay una tendencia a la terciarización, hacia el sector terciario, que es la economía del sector servicios, que muchas veces habré oído hablar, y sobre todo en el telediario, por ejemplo, eh, el comercio, el turismo, la hostelería, el mundo de la banca y de las finanzas, el mundo de los servicios públicos del Estado, de servicios públicos de sanidad, de educación, administración, forman parte de ese sector terciario. Es también una ciudad industrial que cambia un tanto su morfología. Antes dijimos que en la ciudad industrial muchas industrias y fábricas se quedaban en el centro o en el casco histórico. Ahora no. Ahora ya de ahí se eliminan y las industrias pasan a los polígonos industriales. Los polígonos industriales. Habría oído hablar a lo mejor en la radio pues del polígono Calonge, del polígono Stronch, del Carretera Amarilla, del polígono La Estrella, no sé, por poner algunos ejemplos. En la radio hay muchos anuncios que son de polígonos industriales. Y no es una casualidad. Se debe a una deslocalización industrial. Primero, una deslocalización física. Dentro de la ciudad hay ciudades en las, como Sevilla, que la parte de industria que tienen se encuentran no dentro de la ciudad, sino fuera, en zonas que no hay una gran concentración urbana, sino que son grandes espacios, ¿no? Grandes espacios. Y pues siguen dedicándose sobre todo al sector del mecanizado, al sector de la automovilística y muchas otras cosas, ¿no? Pero principalmente también de esto, ¿no? Y bueno, pues se empiezan a llenar los cascos históricos, los centros urbanos de lo que hoy conocemos, de oficinas de instituciones públicas, de administración, de oficinas bancarias, de oficinas financieras, de oficinas de turismo, de bares, restaurantes que forman parte de la hostelería, infraestructuras nuevas dedicadas totalmente al turismo y evidentemente también una renovación de la infraestructura, la revolución de los transportes que se da en el siglo XIX con la expansión del ferrocarril y demás, se intensifica en el siglo XX con la aparición de la automovilística.
y con la expansión de la automovilística, los automóviles, las, las motos, los coches, los autobuses, eh, un montón de nuevas infraestructuras, ¿no? Y que digamos que ponen en conexión unas zonas con otras. En la etapa industrial había muy buenas zonas de comunicación, pero sobre todo en la parte central, para que hubiera un buen flujo en las zonas principales de economía. Hoy día no solo ahí, hoy día hasta servicios básicos de transporte lo tienen las zonas más periféricas de la ciudad, ¿no? Y todas las zonas tienen un servicio mínimo de sanidad, de educación, cosa que, bueno, pues sí, es verdad que empezaron en el siglo XIX, pero que se extendieron más que nada en las clases altas, en las clases medias y un mínimo servicio para las clases bajas, ¿eh? Pero en la etapa actual se intenta que eso no ocurra, que eso se expanda por toda la población. Y de hecho, pues por muchas pegas, por muchas cosas que son criticables del sistema sanitario actual, del sistema educativo actual y demás, pues tenemos que tener en cuenta el gran, la gran evolución que ha habido entre un tipo de ciudad y otra en tan solo un siglo. Que no es nada en comparación con la cantidad de siglos y milenios que hemos vivido en otras etapas históricas y con cambios demasiado lentos. Vivimos en una etapa histórica de la edad contemporánea, de la edad actual, eh, con unos cambios muy bruscos y muy rápidos, ¿no? Y bueno, pues entre estas cosas está esto, ¿no? Eh, la ciudad pasa a tener varias funciones. Tiene función de residencia. Y pueden haber residencias unifamiliares en las que solo vive una familia, como por ejemplo una casa, o bien en bloques de pisos, como una mayoría vivimos, ¿no? En un bloque de pisos. Eh, también tenemos que ver unas funciones, por supuesto, secundarias y terciarias, las industrias, los talleres, las fábricas, los almacenes propios del sector secundario, sector terciario, pues por ejemplo el comercio, la hostelería, como hemos dicho, el mundo de la banca y de las finanzas, infraestructuras como los bancos, muchas cosas nuevas que, bueno, pues no, no surgen o no se intensifican, al menos entre los siglos XVIII y XIX con la ciudad industrial, sino que tenemos que esperar hasta la ciudad postindustrial para que se expanda, ¿no? También unas funciones político-administrativas. En la antigüedad, bueno, en la antigüedad, en otra etapa histórica, el cabildo, el ayuntamiento, ha sido el órgano local de la política, de la administración y poco más. Pero hoy día hay una diversidad de instituciones, incluso físicamente, de todos los ámbitos. Hay un ayuntamiento, pero hay una consejería de educación, una consejería de sanidad, hay una inspección de trabajo, hay un montón de instituciones eh, que se encuentran en la ciudad, incluso muchas pasan a ámbitos evidentemente rurales. También en los pueblos hay varias estructuras de instituciones político-administrativas que forman parte de la reurbanización, un proceso mediante el cual la ciudad vuelve a delegar algunas de sus funciones al ámbito rural y mediante el cual pues habitantes del mundo rural adoptan modos de vida urbanos, aunque vivan en el mundo rural,
pero conservan también algunos modos de vida rurales, una mezcla, una parte mixta, que es un proceso actual también de las ciudades postindustriales o de las ciudades diversas. Y pues evidentemente también tenemos que contar con otras funciones culturales. En las ciudades encontramos escuelas, por supuesto, también las hay en los pueblos, pero hay muchas más escuelas en las ciudades. Es donde suelen estar los cines, los teatros, los museos. Las grandes actividades y eventos culturales se realizan normalmente en las capitales de provincia, en las ciudades, también en las ciudades donde se dan las sedes universitarias, ¿eh? Es donde suelen haber una gran mayoría de sedes universitarias en las ciudades que engloban ese ámbito cultural, el ámbito religioso también, ¿no? Infraestructuras religiosas, ¿no? Parroquias, hermandades, iglesias, catedrales, todo tipo de servicios, ¿no? E infraestructuras de transporte y comunicación, ¿no? Estaciones de tren, estaciones de autobuses, estaciones de metro, también los aeropuertos, los puertos navales, ¿eh? Y también evidentemente los mismos medios de transporte en sí, ¿no? Los aviones, los navíos, ¿eh? Los autobuses, los tranvías, el metro, son infraestructuras propias de la ciudad postindustrial en la que vivimos hoy día, ¿no? Y que nos parece que eso pues siempre ha podido estar, pero no siempre ha sido así, ha tenido una evolución, ¿no? Y bueno, es digamos gran parte de la morfología actual, también infraestructuras como las carreteras, las autopistas, las avenidas, las calles, todo está muy bien planificado, algo que no tenían ni parte de las ciudades industriales ni por supuesto las ciudades preindustriales. Una planificación urbana, una planificación urbana. Y bueno, pues ahí hay un tema de patrimonio histórico, patrimonio cultural, ¿eh? Que hay que defender, ¿no? Una integración planificada entre las distintas partes, la morfología de nuestras ciudades. Gran parte de ellas pertenecerán a la ciudad postindustrial, que es en la que estamos inmersos hoy día, pero también hay infraestructuras de la ciudad industrial y de la ciudad preindustrial que también tienen un valor de patrimonio histórico y cultural que hay que cuidarlo, que hay que conservarlo. Y bueno, pues que nos deja huella, una huella histórica, una huella material, cultura material, que nos hace reinterpretar un poco cómo eran los procesos anteriores de urbanización en cada una de las ciudades. Esto pues se da en Sevilla también, como he dicho en el vídeo anterior, con algunas infraestructuras propias de la ciudad preindustrial y de la ciudad industrial que conservamos aún fragmentadas parcialmente y que hay que cuidarlas, que hay que promover su restauración, ¿no? Y para eso hay que invertir dinero, ¿no? Es uno de los grandes temas ligado al urbanismo, ¿no? El cuidado del patrimonio, ¿no? Del patrimonio cultural, del patrimonio histórico y por supuesto, aunque incluso hayan personas que eso no quieran verlo o eso no puedan pues apreciar, digamos, la importancia histórica de eso, al menos aunque solo sea desde el punto de vista económico del sector del turismo, pues debieran de defenderse, ¿no? Debieran de promoverse su restauración, ¿no? y su mantenimiento, ¿no? Porque es a lo que vienen los turistas, a ver gran parte del patrimonio histórico, cultural, que todavía conservamos muchas ciudades como en Sevilla, y bueno, pues que no pertenecen a la ciudad industrial a lo mejor, sino a otras etapas anteriores. Básicamente es eso. Y
más o menos con esto cerraríamos un poco lo que es el tema del urbanismo. Básicamente decir que el proceso de urbanización se tiende a pensar que allá por el 2030, 2050, pues vaya a intensificarse. Vaya a intensificarse y sobre todo en áreas como Asia o África, que tienen en torno a un 30 o un 40% de su población urbana y que probablemente sobre esa fecha doblen su proceso de urbanización, porque tienen un proceso de urbanización más rápido que en los países desarrollados, pero evidentemente ellos es que se encuentran en una fase todavía más parecida a la etapa de la ciudad industrial. ¿Eh? Y nosotros, pues, como países desarrollados,